Dale. Buenos días, mi nombre es Daniel. Mi nombre es Alberto y voy a explicar la resolución de circuito. Una vez hemos conseguido dibujar el circuito y representarlo en MATLAB, debemos aprender a utilizar los distintos sensores que nos van a ayudar a hacer las medidas que se nos van a pedir. Primero, tenemos que comprobar que existen distintos sensores para medir la corriente o el voltaje. Nosotros decidimos utilizar el segundo sensor de la imagen en pantalla porque es un sensor que nos permite medir tanto corriente como voltaje y por eso nos era más cómodo utilizar este sensor para moverlo entre nuestros distintos nudos y así medir cada uno de los de las corrientes o tensiones que se nos pedían.
Además de estos sensores, necesitaremos utilizar para las simulaciones un converter y un scope, que nos ayudarán a medir todos estos datos que necesitamos. Los apartados que se nos piden en el enunciado son las tensiones de línea en todos los nudos del circuito, en módulo y fase, tanto en magnitudes reales como en magnitudes unitarias, las corrientes de líneas que consume cada una de las tres cargas en las mismas magnitudes, las corrientes de líneas que suministran cada uno de los tres generadores y las caídas de tensión en cada uno de los tres transformadores. Lo primero de todo, hallamos las tensiones de línea en cada nodo. Para sacar las tensiones de línea en cada nodo necesitaremos utilizar el sensor que hemos explicado anteriormente, tanto como el converter y el scope. La disposición de estos será del propio sensor, lanzaremos dos líneas desde los terminales 1 y 2 del sensor hacia el bus del que queramos obtener las medidas, y del propio sensor utilizaremos el voltaje en este apartado de tensiones. Para sacar las medidas, primero necesitaremos el módulo. El módulo lo usaremos gracias a la tensión pico que nos da la simulación al simularlo y utilizar Scope para ver esta simulación. Y la fórmula para sacar este módulo será el valor de pico partido de la raíz de 2. Para sacar las fases de todos y cada una de las tensiones en cada bus, partimos como referencia de una fase 0 en nuestro primer bus. Por ello, utilizamos como tiempo de referencia un valor estándar del que partimos, y a partir de ese valor empezaremos a calcular todas las demás fases. La fórmula para calcular las demás fases será incremento de t partido de t por 360 grados, siendo t el periodo establecido de 16,667 milisegundos. Y el incremento lo hallamos mediante las diferencias que tengamos en nuestro ejercicio. Aquí dejamos la tabla con todos los valores que hemos obtenido en este primer apartado, con la tensión en kilovoltios y la tensión por unidad. Lo siguiente serán las corrientes de línea de las tres cargas. Dejamos un pequeño esquema de cómo tenemos que disponer este sensor para poder medir las corrientes de línea en cada una de las cargas, utilizando el primer terminal del sensor como componente en serie con la propia línea del bus 6 y el terminal 2 conectado a la propia carga. Para calcular los datos necesarios utilizamos las mismas fórmulas que en el apartado anterior, el valor de pico entre raíz de 2, y para calcular la corriente por unidad utilizaremos la fórmula dada de 100 MVA partido de raíz de 3 por 230 kV. Las corrientes de línea de los tres generadores es lo que se nos pide en este tercer apartado. Dejamos también por aquí el siguiente esquema para saber cómo disponemos de este sensor para poder simular las corrientes de línea en los generadores, así como dejamos la fórmula por la que tenemos que dividir nuestro módulo en kiloamperios para obtener las corrientes por unidad. Por último, se nos pide las caídas de tensiones de los tres transformadores. En este último apartado hemos calculado nuestra tensión U1, es decir, la tensión que cae sobre el terminal 1 de cada transformador, y por otro lado mediremos la tensión U2, es decir, la tensión que cae en el terminal 2 de cada transformador. Una vez tenemos estas dos tensiones, hallamos nuestro U1' en cada uno de nuestros casos y utilizamos la fórmula establecida de las caídas de tensiones, que será U1' menos U2, y así es como obtenemos los valores finales de las caídas de tensión en cada transformador.